cualquier, ¿cómo llamarle? Crianza, ¿no? Cualquier crianza en este caso de pescados, pero para muchas cosas probablemente se pueda aplicar. Creo que les comenté también un caso real en Colima, me contaron, de gente que efectivamente tiene ya sus modelos para administrar camarones. Interesante. Pero bueno, les comento entonces de este modelito. Este modelito tiene como costo el costo de captura de paiches. Cierta cantidad de paiches, por supuesto, tiene que ser menor o igual que cuántos hay. ¿Sí? Y lo estamos haciendo dependiente de K del año, aunque podría ser constante o podría ser un factor de descuento multiplicado por algo. Pero en general, creo, se puede hacer general como para que usar esta notación general como para que dependa de K. Tendríamos que haber tenido experiencia y haber estimado estas probabilidades. Probabilidad de que el número de paiches se multiplique por cierto factor el año siguiente. ¿Ok? Y eso, por supuesto, esto sale de mucha experimentación. Cuando ya se tienen muchos datos en estaciones experimentales, ya se puede empezar a calcular ese tipo de probabilidades. Y algo que también consideramos aquí también, supuestamente dependiente de K, el precio de venta de cada paiche al inicio del año de K. Aquí lo que es incierto son las probabilidades, por eso es programación dinámica determinista. Y una función de valor optimal apropiada puede ser SKX, máximo beneficio esperado, capturando X paiches al inicio del año K. ¿Ok? Un ratito, creo que ahí me estoy equivocando. No es capturando. Se me hace... ¿A alguien se le ocurre alguna corrección que deba hacer? Yo creo que es teniendo. Creo que es teniendo. A ver, ustedes me van a corregir si no les suena lógico, ¿eh? O sea, si tienen X patches al inicio del año, pueden capturar de 0 a X, por supuesto. ¿Sí? Y más bien cuando ustedes capturan Y patches, los que les queda es X menos Y. X menos Y. Y esto se puede multiplicar por D al año siguiente. Y este simbolito significa menor entero, o redondeo entero al menor. O sea, este puede ser un número real, lo redondeamos al entero. Y claro, esto tiene sentido. P de D son las probabilidades de que se multiplique por D. Y pasamos al siguiente etapa, K más 1, con D por X menos Y paiches. ¿Sí? Y el beneficio inmediato debe ser lo que capturaron por su precio, R, anda por acá, menos el costo de captura. Y tiene, yo digo, perfecto sentido esta relación de recurrencia. Y si yo opino que es teniendo X paiches, ¿ah? Ahí había un errorcito mío. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, profesor. Sí. No me quedó claro la condición de frontera. La condición de frontera es que en estos problemas, para que puedas resolverlo, tienes que pensar como que es una especie de periodo finito. Ya sé que eso es discutible, ¿no? Pero acá supuestamente vas a terminar con todo el negocio, aunque no terminar, vas a considerar solamente periodo de planeación para N años, pero nuevamente, mira, estás considerando la opción de capturar de 0 a X paiches, ¿eh?
0 a X paches de los que tienes y ya no vas a tener un beneficio futuro. ¿Sí me entiendes? De hecho, si lo ves es solamente esta parte. Pero, o sea, sí entendí eso, pero entonces es como para un año nada más o No, no, cómo. no. Puedes considerar, a ver, ahí a lo mejor necesitan algo de teoría que no les he dicho. Claro, tú puedes aplicar tu modelo para un periodo, por ejemplo, si dices, "Ah, yo no voy a vivir más de 30 años, y para un periodo de planeación de 30 años, por ejemplo. ¿Sí? Por decir, ¿no? Lo cual no está tan mal. Pero en este tipo de problemas hay una propiedad, lo que pasa es que yo no me he metido a ver teoría, pero se puede probar que cuando tú el, el, el periodo de planeación lo haces bien grande, tiendes a tener la misma política, y esa política es llamada una política estacionaria. Eso es lo que pasa en realidad con este tipo de problemas. Si consideras un periodo de planeación grande, probablemente, no probablemente seguro, suficientemente grande, vas a encontrar una política estacionaria que no cambia si cambias n, si aumentas n, no cambia, es la misma. ¿Está claro un poquito las cosas? O sea, es como una sucesión. Sí, o sea, puedes pensar algo así, mira. Si tu periodo de planeación es de 2 años, la lógica te diría, ah, pesca todos los panches, ¿no? Y no te importa qué pase después, ¿sí? Pero a medida que vas incrementando el año, vas a ser un poco más cuidadoso en no pescar mucho paiche porque vas a arruinar el negocio. Te lo estoy tratando de explicar así en términos coloquiales. Resulta que se puede probar en este tipo de problemas que hay un momento en que el valor de n casi ya no importa ya. La política no varía para nada cuando tú empiezas a incrementar n. ¿Sí? Se le llama eso políticas estacionarias. ¿Sí? ¿Te aclara un poquito tu pregunta? Sí, creo que sí, un poquito más. Mario. Eso ocurre, ¿ah? No, no les he dicho la verdad, porque no estoy viendo nada de teoría. Espero que su profesor de modelado 2 explore un poquito mejor estos modelos, pero sí, esa es una propiedad. ¿Eh? Es una propiedad. Y repito, lo quise decir en términos coloquiales. Si supuestamente estás pensando que tu negocio se termina, a lo mejor vas a tratar de pescar muchos patos. Si te das cuenta, la solución de esto es simple y llanamente cuando tienes el mayor beneficio con los paches que tienes, que probablemente sea pescando todos, ¿eh? Es lo que se me ocurre. ¿Eh? Ah, ok, es como el máximo. Sí, Ok, ya yo entendí. digo, por acá el máximo va a ser probablemente pescar todo. ¿Eh? Más o menos así. ¿Ok? Pero sí, lo que te digo es eso. Si bien es cierto, todos los problemas que les estoy dando tienen periodo de planeación, para periodos de planeación grandes, típicamente salen políticas estacionales. ¿Ok? Acá puse que lo que uno busca es ese de 1 a 100, porque asumí que eran 100 patches lo que tenía, ¿no? ¿Ok? Bien. El siguiente modelito, a ver. Ah, estos son modelos del tipo stopping time problems, problemas de cuándo me detengo. Es un problema algo gracioso también, miren. José Antonio tiene 30 minutos para cobrar un cheque y regresar a su trabajo. Actualmente hay 20 personas en la cola y necesita, o sea, en la cola del banco, y necesita una estrategia para salir o permanecer en la cola. Definimos C, costo por permanecer 1 minuto en la cola, o sea, lo que valora su tiempo en la cola, su minuto. R, utilidad por ser el próximo atendido, que probablemente sea algo grande, ¿no? Porque efectivamente es lo que quiere cobrar el cheque. Si podemos tener la probabilidad de I dado X, que es probabilidad de que Y personas sean atendidas en 1 minuto, cuando hay X en la cola, podemos definir la función de valor optimal como la máxima utilidad esperada desde el minuto K de espera cuando hay X personas adelante en la cola. Desde el minuto K hasta el final, supuestamente, ¿no? Hasta el final. ¿Ok?
Ahí va. La relación de recurrencia, entonces, nuevamente, esta formulación es hacia atrás, ¿verdad? No les dije, la anterior de Paiche también era hacia atrás, ¿ah? Que son, como les digo, las formulaciones más naturales. Este problema solamente cada vez, en cada minuto solamente puede tomar dos decisiones, digamos al inicio del minuto, ¿no? O se va, cuyo costo no pierde nada, o permanece, en cuyo caso va a tener el costo por quedarse un minuto, permanece un minuto, me refiero, ¿no? ¿Sí? Y probablemente solamente puede ser atendido si se atienden las X que faltaban en un minuto. Por eso la esperanza, entonces, de la utilidad va a ser R PXX, si es que efectivamente se atienden todos. De otra manera, para I menores que X, I va a ser el número de personas que se van a atender en un minuto, por definición, PI dado X, por nuevamente la función de valor optimal ya en el minuto siguiente, dado que quedan en la cola solamente X menos Y. ¿Sí? Y la condición de frontera va a ser algo tan sencillo como, ¿verdad? Ya no le queda, si está en el minuto 29, ya tiene que irse, la verdad, al minuto 30. Lo único que le queda es o salirse, donde no tiene ningún beneficio ni pérdida, o permanecer, y ahí la única utilidad que podría tener es si efectivamente se atienden los X que estaban, ¿no? Esta sería la utilidad esperada menos el costo por permanecer en un minuto. La solución que buscada sería 0,20 porque hay 20 personas en la cola. Y está al inicio del minuto cero. ¿Ok? Cosas como estas se pueden aplicar a veces también a problemas de venta de casas, por ejemplo. La formulación es un poquito diferente, pero tiene básicamente una estructura similar, porque simplemente lo que tenemos en venta de casas es o aceptamos la oferta pendiente, o perdón, la oferta que tenemos, o esperamos un periodo más, ¿no? Típicamente hay dos decisiones también en problemas de ese tipo. Bien, ¿alguna pregunta? Tengo todavía un par de ejemplitos más. No Vamos. problema. ¿Sí? No hay preguntas, ¿no? A ver, el siguiente creo que es bastante interesante. Vamos a hacerlo con cuidado. Este puede aplicar a una casa de bolsa que al inicio del día tiene cierta cantidad de dinero, que por supuesto es lo que quedó, de lo que quedó. Bueno, puede ser al final del día, pero como lo he puesto yo, lo he puesto al inicio del día, ¿no? A lo mejor al final del día es más natural saber cuánto dinero te quedaste y si llevas al banco o traes del banco, pero digamos que es al inicio del día, para estar de acuerdo con lo que estoy poniendo. Tiene cierta cantidad de dinero, por supuesto, para hacer transacciones, ¿no? O sea, transacciones de cambio de moneda. Por supuesto, si tiene mucho, le gustaría ponerlo en el banco, cierta cantidad, por ejemplo, y si tiene poco, a lo mejor le gustaría traer algo del banco para poder realizar las transacciones del día. Pero en cualquier caso, la transacción, si realiza una transacción, depósito o retiro, esa transacción tiene cierto costo, ¿eh? Ya sea por el tiempo, la posibilidad de que le roben o qué sé yo. Eso tiene cierto costo que le vamos a llamar T. Y ahora él corre dos riesgos. Un riesgo es si se queda corto, o sea, si le faltó dinero, va a incurrir en cierto costo por cada unidad de dinero. En este caso estamos considerando unidades de 1.000 pesos. Y por otro lado, si al final del día se queda con mucho dinero, también decimos que incurre en un costo. Podríamos pensar algo así como el costo del interés que ganaría ese dinero en el banco. ¿Eh? Digamos que es preferible tenerlo en el banco. Estos son datos, obviamente.
Y sabemos cuál es la probabilidad de que se demande miles de pesos durante el día. ¿Sí? Básicamente consumir, ¿no? Consumir cierta cantidad de miles de pesos durante el día. La función de valor optimal aquí, la función de valor optimal debe ser entonces mínimo costo esperado para los días K más 1 hasta N. Noten nuevamente, como en el problema del Paiche, fue que me preguntaron si del Paiche hay un periodo de planeación con X miles de pesos al inicio del día K. La relación de recurrencia, aquí sí es un poquito grande, noten. La primera parte, lo que está acá arriba, tiene que ver solamente con el costo en el día, y después, por supuesto, el esperado de lo que pasa en los siguientes días. Aquí estoy usando la notación delta de I, va a ser igual a 0 cuando Y es igual a 0, de otra manera va a ser 1. ¿Por qué? Porque si I es la cantidad de dinero que voy a mover, si es 0 no hago ninguna transacción, solamente si I es diferente de 0, y noten que ahora estoy permitiendo que sea I entre X y menos X. Cuando es negativo es porque voy a llevar dinero al banco, y cuando es positivo es porque voy a traer dinero al banco. ¿Ok? Entonces, por eso es que la transacción solamente existe cuando Y es diferente de 0, por eso esta notación. Y el costo esperado sería, primero, considerar el caso en que la demanda es menor que el dinero que tengo. Si la demanda es menor que el dinero que tengo, en realidad voy a tener exceso al final del día, y por eso le aplicamos el costo y multiplicamos por la probabilidad. Efectivamente sacamos la esperanza del dinero que vamos a tener en exceso, y el otro caso más bien es cuando nos quedamos cortos. Cuando nos quedamos cortos, el costo es S, y esta es la cantidad, D menos X menos Y, la cantidad en la cual nos vamos a quedar cortos. O sea, todo esto es el costo esperado en ese día, más las probabilidades de los siguientes días. Aquí nuevamente es un costo esperado, y estamos considerando los mismos casos anteriores. Primero, si tengo exceso de dinero, voy a pasar al siguiente día al estado X más Y menos D, y con probabilidad P de D. Y en el otro caso, cuando me quedo corto, en realidad, cuando me quedo corto solamente voy a tener 0 unidades de dinero al siguiente día. ¿Ok? Esta es entonces la relación de recurrencia, y la condición de frontera es solamente lo que diríamos ocurre el último día sin considerar ya el futuro, que es básicamente el primer renglón de la ecuación de recurrencia. Costo de transacción, costo por quedarse con dinero, y costo esperado por quedarse corto. ¿Sí? Este es un modelo un poquito más elaborado, pero ilustra, por ejemplo, este problema de administrar efectivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Y el último problema que les doy es algo que les puede pasar a ustedes cuando buscan estacionamiento. También es un problema de stopping time, de detención. Aquí miren, estamos numerando los estacionamientos. Hay 2T más un estacionamiento, si no me equivoco. Y lo estamos numerando dependiendo de... El 0 es el que más cercano a la entrada, supongan que es un centro comercial. El 0 está más cercano a la entrada, y los otros los estamos numerando más lejos, de 1 hasta T y de menos 1 a menos T. La entrada, la circulación es de esta manera, de izquierda a derecha, y decimos que Sebastián va de izquierda a derecha buscando estacionamiento, y solo puede ver el sitio donde podría estacionar. El costo por estacionarse en el espacio K es valor absoluto de K, por lo que les digo, lo más
lo más deseable es estacionarse en el estacionamiento cero, y mientras más lejos del cero es menos deseable. Definimos un costo muy alto por no estacionarse, porque él va a ir buscando, y la verdad, si busca mucho, de repente no se estaciona, y a esto le damos un costo muy alto. Y P de K, la probabilidad de que el estacionamiento K esté libre. S de K, y van a haber solamente dos decisiones, perdón, dos estados, cuando él observa el estacionamiento, o bien está ocupado o bien está libre. ¿Sí? Por eso definimos SKO, mínimo costo esperado, si el espacio K está ocupado, o sea, él avanzó y lo vio ocupado, y lo otro es si el espacio K está libre. Cuando está ocupado, la verdad, lo único que le queda es pasarse al siguiente. En cambio, cuando está libre, sí hay dos decisiones. O pasar buscando algo más cerca al estado cero, o estacionarse. Por eso la relación de recurrencia es SKO, es simple y llanamente, lo único que le queda es pasar, y la probabilidad entonces de lo que podría ocurrir en el siguiente estacionamiento es que esté libre, ¿ok? Y eso ocurriría con probabilidad PK más 1. Recuerden, PK es la probabilidad de que esté libre, y con probabilidad 1 menos PK más 1, el espacio estaría ocupado y pasaría al estado ocupado en el siguiente estacionamiento. En cambio, cuando está libre puede pasar o estacionar si toma la decisión de pasar. Su función de valor, su función de valor optimal es como antes. Probabilidad de que esté libre por beneficio cuando está libre, beneficio esperado. Probabilidad de que esté ocupado por beneficio esperado cuando está ocupado. De otra manera, si él decide estacionar, inmediatamente recibe el beneficio K. De hecho, le dije costo, ¿no? Sí, nosotros igual a costo. Sí, claro, costo. Sí, en realidad lo que estamos viendo es costo. Sí, el costo sería el valor absoluto de K. En particular sería 0 si K igual 0, ¿no? La idea es en realidad, por eso tomamos mínimos. La idea es tener el mínimo valor, incurrir en el menor costo posible. ¿Ok? Condición de frontera, pues nada, lo único que queda al final, cuando ya está en T, es, pues si está ocupado, valió y tiene un costo muy alto, porque ya no se estaciona, y si está libre, pues su costo es T, porque no le queda otra más que estacionarse en el último. ¿Ok? Y por supuesto, la solución que buscaríamos es S menos TO, si es que el espacio está ocupado, y S menos TL si es que el espacio está libre, en menos T. ¿Ok? Ese es otro ejemplo de un problemita. Y la verdad, en la práctica pueden haber muchos ejemplos. Cuestión solamente de tener ingenio para formular los problemas. Estos problemas de toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿Ok? Hasta aquí termina nuestra materia. Hasta aquí el examen final. Como les dije, pues ahora en adelante solamente vamos a ver casos. Me interesa ver dos casos. Uno es un caso creo que el más corto de presentar es el caso de asignación de frecuencias. Y el caso de Indeval es un poquito más largo. Les voy a presentar ahí incluso la presentación que se hizo para el premio Edelman, y comentarles que se hizo también. Ambos casos, a propósito, son problemas NP completos, de los cuales nunca les he hablado cómo se solucionan cuando son grandes. La idea es esa, ¿no? Ilustrarles qué posibilidades hay cuando se enfrentan a un problema NP completo grande. Y sí, ¿qué hacemos en la práctica? Y los dos enfoques que hacemos, el Indeval tiene más de sentido común que otra cosa, y el otro que les digo de asignación de frecuencias, sí, ese es, digamos, un poco más estándar, de técnicas que se aplican de manera estándar para este tipo de problemas NP completos grandes.
¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que tenemos tiempo para ver el problema de este... Profe, Sí. una duda, ¿estos problemas los vamos a poder modelar con el archivo que nos compartió de programación dinámica estocástica o solo son ejemplos? Solo son ejemplos de formulación. Acá ya no estoy... La verdad, esos temas deben verlos nuevamente en modelado 2. Por eso no estoy incidiendo yo en problemas con datos, más bien ilustrando formulaciones que pudieran aplicarse con datos, obviamente, ¿no? Ok, Pero no gracias. estoy insistiendo mucho en eso. Ok, ¿Ok? gracias. Bien, si no tienen preguntas, entonces hablamos un ratito del problema de asignación de frecuencias, que a propósito, vieron que este problema alguien que resolvió este problema también, ay, perdón, un ratito, también ganó el premio Edelman hace poco, ¿no? Les comenté ¿cómo se llama? Comisión Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos aplicó ese problema para, para reducir el uso de espectro en una subasta, ¿no? Este, pues bueno, ojalá les ilustre un poquito también de qué tan difíciles son esos problemas. Y a lo mejor, de verdad, no son tan difíciles. Y hay como técnicas estándares para solución, como les digo. Pero sí es bueno saber a qué se enfrenta uno. A qué se enfrenta uno. Bien. Acá tengo una presentación, obviamente. Y voy a tratar de... Por supuesto, no espero que lo entiendan todo, ¿no? Sí hay detallitos a veces que pudiera requerir un poquito más de conocimiento de parte de ustedes, pero solamente quiero darles una idea general de qué se hace, por si algo de esto se les presenta en la práctica y saber qué otras materias, creo que eso es lo más importante, qué otras materias les podrían ayudar a ustedes. En particular, ¿saben qué les podría ayudar? Simulación, para resolver este tipo de problemas. Pero se lo voy a mostrar, ¿eh? Ahorita, perdónme un ratito, estoy copiando un archivo. Y creo que también no es mala idea que les pase el artículo. Lo que les voy a presentar sale de un artículo donde se reportó esta aplicación. Esto a propósito, no se los comenté, pero es el resultado de una tesis que hicimos con un estudiante de ingeniería industrial, que le gustó y fue a hacer su maestría después en Management Science en Stanford y se ha doctorado se me hizo gracioso, en informática biomédica. Ahí les puse el archivo, ¿eh? Por si quieren pegarle una leída en su momento, pero ahorita la idea es resumirles un poquito lo más importante que está en ese artículo. A ver, voy a empezarles a hablar en general del problema de asignación de frecuencias, cómo se formula como programación lineal entera a propósito, y por qué se necesitaría otro algoritmo que no sea lo que hacemos con Lindo, con Simplex o con cualquier otro solver. Y posteriormente, que básicamente la respuesta es porque es muy grande, ¿no? Ok. Pero siempre es bueno investigar hasta qué momento es grande. Ahorita lo van a ver.
Y posteriormente, ¿qué solución se le dio cuando el problema es grande? Y básicamente acá se los estoy diciendo. Lo que se usan básicamente son heurísticas, que pueden depender del problema, y metaheurísticas, que más bien estas metaheurísticas son métodos generales que no dependen del problema, curiosamente. Se pueden aplicar básicamente a cualquier problema NP completo grande. Por eso les digo que lo que se aplica acá es algo así como metodología estándar para problemas grandes, ¿no? Que no quiere decir que sea la única manera de resolver un problema NP completo grande, pero probablemente es la más estándar. Ok, ¿qué les puedo decir del problema de asignación de frecuencias? Primero, saber que el espectro se divide en bandas, ¿no? Acá hay muchas bandas, en particular la banda FM, que fue una de las bandas donde aplicamos estos algoritmos. Ahorita les comento incluso un poquito de la historia. Está entre 88 y 108 MHz. ¿Dónde está eso que no lo veo? Anda por acá, ¿no? Por acá anda, creo. Por aquí creo. Acá está. Banda FM, ¿no? Sí, les comento, en realidad este problema, la verdad lo aplicamos por primera vez, o lo resolvimos, si quieren, mejor dicho, por primera vez, cuando quisimos asignar las estaciones de canales digitales para, bueno, las estaciones de canales asignadas a las televisoras que iban a transmitir en canales digitales. Eso fue hace bastante tiempo, ¿eh? Y la verdad fue requerido porque se necesitaba negociar con Estados Unidos en la frontera qué canales iban a ser asignados a ciudades de Estados Unidos y cuáles a ciudades mexicanas. Acá básicamente lo que les estoy diciendo, claro, y después lo hemos aplicado, disculpen, estoy pensando una cosa diciendo otra, disculpen, y después lo hemos aplicado también a esta banda FM, que porque se quiso liberar la banda AM, dándole canales FM, eso hubiera sido fabuloso, no sé si todavía lo están pensando hacer o lo van a hacer, liberar toda una banda, la verdad sería fabuloso, ¿no? Que es lo que le digo, la intención era liberar la banda AM, dándole canales FM a las transmisoras de AM. Hasta donde yo supe, no lo habían podido hacer por problemas que eran más políticos que otra cosa, pero en realidad teníamos toda la tecnología para poder aplicar, y determinar qué canales se les podría aplicar a esas estaciones. Bien, por ahora lo único importante es lo que le estoy diciendo, ¿no? Las bandas se dividen en canales y los canales se asignan, ¿no? En particular, la banda FM, por ejemplo, tiene 100 canales. Ok, queremos plantear el problema de cómo asignamos frecuencias. Para eso decimos, numeramos todos los sitios. Los sitios son básicamente ciudades, a los cuales le vamos a asignar canales canales en general. Supongan que son FM. Para cada canal necesitamos saber también qué canales no están concesionados. ¿Eh? Que seguro cada ciudad debe tener muchos canales no concesionados por muchas razones. Simple y llanamente algunos canales no se concesionan porque pueden estar causando interferencia dentro de la ciudad o con otras ciudades. O simple y llanamente porque no se asignaron. Si ustedes exploran su radio, cuando exploran las estaciones FM, van a ver que no todos los 100 canales están ocupados, ¿no? Bien, en nuestro problema vamos a decir que cada canal concesionado tiene un valor para nosotros monetario WI. Y básicamente pues queremos que las ciudades, los canales no tienen el mismo valor en cada ciudad. Ciudades seguro con más población deben ser más valiosas que otras. Y solamente por esa razón le vamos a dar un valor de doble sub i. El problema consiste en determinar qué canales no asignados de cada localidad se pueden concesionar con el objetivo de maximizar el valor total de las concesiones. O sea, la suma de los WI multiplicados por los canales que se han asignado en cada ciudad, sujeto a que ningún canal concesionado en alguna ciudad interfiere con otro canal concesionado en alguna ciudad, incluyendo la suya, ¿no? Incluyendo la suya. Lo que pasa es que
dependiendo de la distancia y las condiciones orográficas y qué sé yo, puede haber interferencia entre canales diferentes en ciudades diferentes o no lo puede haber. Se considera que un canal en una localidad no interfiere con otro si el cociente potencia de la señal entre ruido es satisfactorio. Estos son detalles técnicos, por supuesto, y en la práctica se establecen reglas de separación por tipo de antena. Esto ha venido haciendo a México por mucho tiempo, por no darse el problema de calcular específicamente si hay interferencia o no entre dos señales de ciudades diferentes. Espero que ya lo haya hecho. Hay en realidad métodos, acá les doy incluso una dirección de internet, donde incluso ustedes mismos pueden calcular la interferencia, el nivel de interferencia, si ponen canales en lugares diferentes. Y por supuesto hay datos que les tienen que dar sobre las antenas y cosas por el estilo, ¿no? Esto es lo mejor, la verdad. Calcular ya haciendo uso de métodos de predicción muy precisos, como estos que les menciono acá, y calcular la magnitud de interferencia entre las señales y ver la verdad si es satisfactorio o no. Pero en el tiempo que aplicamos este estudio solamente se tenían reglas de separación. O sea, se decía que dos tipos de antena deberían estar separadas por lo menos X cantidad de kilómetros. Ahorita van a ver algunos datos. Ah, claro, este es un ejemplo justamente, ¿ve? Y de hecho estos son datos reales de la época, ya no me acuerdo en qué época fue que aplicamos esto. Debe haber sido por lo menos unos 10 años, yo creo. Aquí los tipos de antena eran B, A, B1, B, C1 y C para radios a propósito, ¿eh? Tenían potencia. Esas son las características de las antenas. Y acá las reglas de separación, por ejemplo, la D con D tenía que estar separadas por lo menos 10 kilómetros, A con D más 40, D con AA 44 y así sucesivamente, ¿no? Las más potentes, C con C, deberían estar separadas 290 kilómetros, bastante. ¿Ok? Bien. Pero en general, creo, digo, sin hablar tanto, en general sí podemos saber si dos frecuencias diferentes en la misma ciudad o en ciudades diferentes pueden asignarse o no, ya sea por reglas de separación de distancia o porque han calculado las interferencias con métodos muy precisos de predicción. El problema se calcula de esa manera. Una vez que sabemos cuáles son las que interfieren, podemos entonces definir variables de decisión igual a 1 si el canal, acá estoy poniendo IF, I es la localidad y F es la frecuencia, variables de decisión X y F igual a 1 si el canal F se concesiona en la ciudad I, 0 de otra forma, y el problema a maximizar sería algo tan simple como W sub I por la suma de todas las frecuencias que se calcularon en la ciudad I. Y el conocimiento de si interfieren o no debe servir para imponer restricciones. Si interfiere la frecuencia F en I con la frecuencia G en J, debemos poner una restricción del tipo XIF más XJG menor o igual que 1 para que no se puedan asignar las dos a la vez. Y ese es todo el problema. Ese es todo el problema. Una vez que conocen cuando hay interferencia o no, es cuando se ponen estas restricciones. ¿Ok? Adicionalmente se pueden poner, por supuesto, las restricciones que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, acá estoy ilustrando que se pudiera necesitar por lo menos LDI canales en la ciudad de I o a lo más UDI canales en la ciudad de I. ¿Ok? O sea, el problema, en otras palabras, es conociendo si interfieren o no, la formulación es relativamente sencilla. Sin embargo, este problema es sabido que es NP completo, equivale a algo que se conoce en la literatura como problema de coloreo. Y por eso sabemos que es NP completo, y si es muy grande, si son muchas ciudades, por ejemplo, y muchos canales, simple y llanamente podríamos no tener una solución usando el mejor software disponible. En esta época estábamos usando Simplex,
Acá les doy una idea a propósito de, por ejemplo, esta es la interfaz que usábamos. Aquí están, noten, las reglas de separación. Para 0 es cuando es el mismo canal. 1 es cuando la diferencia entre canales es 1. 2 cuando es 2, 3, etc. Hay una frecuencia curiosa, una diferencia 53 también, un canal 53 que se deben poner ciertas restricciones. Estas son reglas de separación que aplicaban, estos son datos reales, que aplicaban en la época que ayudamos en ese tiempo era la Comisión de Telecomunicaciones, IFT, ¿no? El instituto, aunque en esa época era COFETEL, claro, COFETEL. Este es más o menos, por ejemplo, acá lo que tenemos son ciudades de Quintana Roo, y lo que se trata, este programita, por ejemplo, tiene la formulación en programación lineal. De hecho, para Quintana Roo no hay problema, ¿eh? Se aplica programación lineal y resuelve. Por supuesto, necesitamos muchos datos, ¿no? Necesitamos datos como cuáles son las antenas. Aquí están todas las antenas que estaban en México y características de los sitios también. Características de los sitios, latitud, longitud, etcétera, para empezar a calcular distancias. Pero este programita es algo tan sencillo como que si le apretan el botoncito, ponen el número de canales, en este caso 100 canales, y empieza a calcular con los datos que tiene, empieza a calcular para cada ciudad cuántos canales, por ejemplo, acá me está diciendo, ya se pasó, pero acá dice 99D, por ejemplo, quiere decir que hay 99 canales que se podrían poner, o no concesionados si quieren, con antenas tipo D. ¿Sí? Son los canales que no interfieren con los que ya están, con las antenas que ya están localizadas, ¿no? Claro, ese que tenía 99 seguro no tiene ninguna antena instalada. Y al final, una vez que ya tiene los canales factibles, al final, con las reglas de separación, plantea el problema de programación lineal y da la asignación óptima. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me está diciendo que Calquini puedo tener 15 estaciones, 15 canales concesionados, en Campeche 17, Champotón 22 y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta aquí solamente aplicar programación lineal, como les digo. Y es chiquito. El problema es cuando uno quiere aplicar esto a todo el país. Que como saben ustedes, pues sí, si queremos tomar decisiones óptimas, todo el país interacciona, toda la ciudad del país interacciona. Bueno, pero esto es lo que se necesitaba, ¿ven? Estaciones ya instaladas, posición de las localidades, características de antenas, valor de las concesiones y reglas de separación. ¿Qué era lo que tenía ese archivito que les mostré? Pero ¿por qué se necesitaría otro algoritmo? Ya se los dije. Simple y llanamente, si el número de localidades a considerar en la planeación es muy grande, el mejor software del mundo, y en este caso Simplex, que era el que usábamos, no podría proporcionar solución en tiempo razonable. Claro, la primera pregunta es, ¿qué tan grande puede aguantar el problema, no? ¿Sí? Y para ver qué tan grande puede aguantar el problema, o sea, cuántas localidades, decidimos crear simular estaciones de manera muy sencilla. Dado un entero positivo n, generábamos n cuadrado localidades, n cuadrado porque era básicamente un cuadrado, partiendo de una posición inicial, y las latitudes y longitudes simple y llanamente estaban igualmente espaciadas. Básicamente un cuadrado con posiciones igualmente espaciadas en el cuadrado. Cada localidad recibe una antena de entre los 6 tipos, un canal entre los 100 disponibles y un peso aleatorio. Se determinan los canales factibles en cada localidad a partir de las distancias entre los sitios y las reglas de separación por distancia. O sea, en realidad supuestamente simulábamos posiciones de antena y luego determinábamos canales factibles. O sea, en otras palabras, estamos tratando de simular qué podía ocurrir así al azar, ¿no?
Repetimos experimentos con simples en este caso, para ver cuánto se demoraba simples en resolver el problema. Y sí, efectivamente, lo que comprobamos es que los tiempos de corrida eran exponenciales. Acá en esta gráfica, a propósito, se ve como una especie de recta, pero cuidado que la escala a la izquierda es logarítmica. Va 1, 10, 100, etc. O sea, esta recta lo que está implicando es básicamente que el tiempo de corrida son exponenciales, de acuerdo con el número de sitios, ¿no? Esos son los tiempos de corrida. Para n igual a 8 ya tomaba 1.5 horas en promedio, y para n igual a 9, simple y llanamente Simplex se quedó parado y ya no podía responder. A n igual a 9 a propósito es como 81 sitios, ¿no? Porque es n cuadrado. Eso lo que les dice es que más o menos ya llegando a 90 sitios, pues ya el mejor software del mundo no podía resolver el problema. Y las ciudades importantes donde se quería concesionar en México eran alrededor de 600, por lo que correr el problema para México no era factible. ¿Qué se hizo? Probar heurísticas y metaheurísticas. Esto es lo clásico en problemas NP completos, ¿eh? Las heurísticas típicamente dependen del problema. Son métodos muy rápidos y la verdad nosotros ni siquiera no inventamos el hilo negro. Simplemente buscamos heurísticas para un problema parecido. A propósito, un problema de asignación sin pesos. ¿Cuáles eran las heurísticas que habían propuesto? Encontramos estas 6 más 6, 12 más 3, 15. 6 que entran dentro de esta categoría que le llamamos ST-Greedy. 6 en esta categoría de ST-Tour, ahorita les comento, y 3 en esta categoría. Y las metaheurísticas, que son métodos de búsqueda, como les dije, perdón, y son estándar, ¿eh? Estas metodologías son estándar, que se han probado en problemas NP completos. Nosotros utilizamos así estándar estas aplicaciones. Les comento que actualmente ya lo que están haciendo les llaman metaheurísticas mixtas, que combinan diferentes metaheurísticas. Pero en nuestra época todavía no había salido ese concepto. Probamos simple y llanamente estas metaheurísticas. Una muy conocida, acá en español creo que le llaman recocido simulado o templado simulado. En inglés es simulated annealing. Búsqueda tabú es otra muy común. Algoritmos genéticos también es otro tipo de algoritmos muy común. Y uno interesante, que es el más reciente de todos, que se llama entropía cruzada, que fue propuesta por unos australianos. Pero básicamente digo, para no comentarles tanto, las heurísticas del tipo ST-Greedy son bien fáciles de aplicar, solo necesitan permutar los sitios y aplicarlos de manera... ¿Saben lo que significa greedy, no? Greedy es voraz. Aplicarlos de manera voraz. ¿Qué quiere decir menor al voraz? Simplemente de acuerdo al orden empiezan a meter todos los canales que pueden meter, por supuesto considerando ese orden, y así es simple, todo lo que pueden meter sin que, por supuesto, interfieran con lo que ya se instalaron. ¿Ok? Y las diferentes heurísticas dependen de qué tipo de orden le dan. Y había una, por ejemplo, con orden aleatorio, otra ordenar de mayor a menor por peso, ordenar de mayor a menor por grado. Grado es el número de arcos, o sea, el número de canales que interfieren, que salen del sitio. Ordenar de mayor a menor por grado ajustado. Grado ajustado es suma diferencia de canal. Menor al final por grado, menor al final por grado ajustado. Que son, en general, eran 6, ¿no? ¿Ok? Las del tipo GDS Atur tienen una idea similar, muy parecida a la anterior, solo que, o sea, se asignan de manera greedy, igualito, pero el orden de los sitios se determina con el grado de saturación del sitio.
Y el grado de saturación se define como el número de canales prohibidos por los canales asignados hasta el momento. Esta regla es un poquito, es más bien dinámica, si se dan cuenta, ¿no? O sea, la asignación va cambiando a medida que se van asignando canales. Y también acá las 6 que se probaron, mayor grado primero y se rompen empates por peso, menor grado de saturación primero y se rompen empates por peso y así sucesivamente. No hace falta que las mencione una por una. Y las últimas, estas sí tienen otro principio. Aquí lo que se hace es asignar los canales uno por uno en diferentes sitios. Lo que se saturan son los canales. ¿Sí? O sea, se toma un canal y se trata de saturarlo entre todos los sitios y así, uno por uno. Uno por uno. El orden de asignación de los sitios es lo que hace la diferencia. Puede ser por peso de los sitios, por grado o por grado ajustado. Y esas son las 3 heurísticas diferentes. Y lo que se hizo fue simplemente probarlas. Se probaron y se encontró que y estos resultados son muy satisfactorios, ¿eh? Les puedo decir, en la literatura, cuando encuentras heurísticas que están dando un 60% del promedio del valor óptimo, ya son consideradas buenas, ¿eh? A propósito, ¿cómo sabíamos el valor óptimo? Porque probamos problemas de tamaño n igual a 8, o sea, con 64 sitios, que sabíamos, demoraban como hora y media, ¿no? Pero sí se resolvían con simplex. Y luego probábamos las heurísticas, y curiosamente los resultados, como les digo, fueron bastante buenos. Muchas heurísticas dieron resultados satisfactorios, y la mejor de ellas fue esta que le llamamos RLWF, creo que pertenece al último tipo de heurística. Ok, ¿para qué hacemos eso? No para quedarnos solamente con la solución que da la heurística, sino que esta puede ser considerada como solución inicial, se aplica muy rápido, para tratar de buscar ahora sí una solución mejor aplicando alguna meta heurística. Esa es un poquito la idea. Y repito, esta metodología es estándar, ¿eh? Probar primero heurísticas y luego probar metaheurísticas. Una vez que tenemos la heurística que podría ser la mejor, aplicamos metaheurísticas. Para aplicar metaheurísticas, ahora sí, depende del problema el definir, y esto es muy importante, cómo definen el concepto de solución vecina. Porque todas consideran ese concepto para moverse de un sitio a otro, de una solución a otra. Definimos el concepto de solución vecina muy simple. Si tenemos una solución, agarramos un sitio y vemos una frecuencia no asignada, se la asignamos y eliminamos todos los sitios que tengan interferencia. Entonces, si eso hacemos, o sea, en otras palabras, todas las soluciones que se pueden encontrar de esa manera son llamadas vecinas de la solución inicial. ¿Ok? Eso es básicamente lo que se hace. Aquí puse asignar frecuencia al sitio B al último, pero en realidad es igual, ¿no? Es asignar al primero y cancelar todos los canales que interfieren. Claro, esto tiene el problema que cuando ustedes cancelan canales, a lo mejor se pueden meter otros ahí en esos canales que han cancelado, y de repente la solución vecina no es tan buena. Entonces, para mejorar ese detallito, definimos algo que se llama mutación. Mutar la solución vecina tratando de mejorarla. Y la mutación es tan sencilla como explorar las localidades en el orden de cierta permutación para generar soluciones vecinas en esas ciudades, introduciendo los canales no concesionados. Esto ya demora un poquito más, ¿no? Es por lo menos un loop. Y si después de hacer el loop encontramos que se mejoró la solución, pues trabajamos con esa solución mejorada y volvemos a tratar de mutarla y mejorarla. En algún momento, por supuesto, va a parar y ya no va a encontrar nada mejor. Pero esto fue necesario para que no nos quedáramos con sus soluciones malas, básicamente. A ver, lo que llamamos recocido simulado o templado simulado es una búsqueda curiosa, buscando de acuerdo con una distribución. Curioso, esta es una distribución exponencial. Z, a propósito, está denotando el valor de la solución, el valor de la función óptima para cierta solución,
en este caso x0 y luego x1. Lo que tiene esta función de probabilidades es que básicamente es una probabilidad más grande cuando algo que llamamos temperatura es más grande. Sí, la idea del recocido simulado es que busquemos soluciones que pudieran no ser mejores, pero busquemos esas soluciones cuando la temperatura es alta, y cuando la temperatura es baja, tratemos de calmarlos y a lo mejor de quedarnos ya con la solución que tenemos. Es simple y llanamente un método de búsqueda. Todos, a propósito, todas las metaheurísticas son métodos de búsqueda, ¿sí? Con cierta lógica. En este caso, la lógica es que busquemos soluciones más lejos cuando la temperatura es alta, y tratemos de calmarnos o detener el algoritmo cuando las temperaturas es baja. Por eso en cada loop multiplicamos la temperatura por un factor alfa que es menor que 1. Pero esa es básicamente la idea, ¿eh? ¿Ok? Buscar una solución vecina, calcular su valor y aceptar a esta solución vecina si es que la probabilidad, y la generamos al azar, es menor que la probabilidad está con la temperatura que se obtiene de esta distribución exponencial. Esa es la idea en general. O sea, buscar mucho cuando la temperatura es alta, buscar poco cuando la temperatura es baja. Curiosamente, este algoritmo ha dado muy buenos resultados en este tipo de problemas, ¿eh? Algoritmo genético, como su nombre lo dice, trata de imitar lo que ocurre en la naturaleza cuando se combinan individuos de la misma especie, ¿no? Se genera básicamente una población inicial. Acá estoy indicando cómo. Básicamente dando la vuelta a una permutación. Y los descendientes se calculan considerando el espacio en este caso serían canales asignados en la ciudad J para la solución XY. XY y XK son los padres. Y consideran, en otras palabras, los canales asignados solamente en los padres. O sea, un hijo de XY y XK tiene solamente canales en la ciudad J que fueron asignados a sus padres. La asignación al azar, la verdad, sí descubrí que estos algoritmos no funcionan bien si no se permite a la autoridad. La selección es al azar y simple y llanamente se cambia la población inicial si encuentran un individuo mejor. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Lo que llaman entropía acusada, lo que se hace es simple y llanamente considerar una distribución de probabilidades para los sitios, para los ordenamientos de sitios, diría yo, que son los que supuestamente tienen la mayor probabilidad de tener a las soluciones óptimas. Y la implantación de este algoritmo tuvimos que hacerla de acuerdo con un teorema de Valenzuela, que curiosamente este teorema es bien padre. Lo que dice es que la solución óptima se puede obtener por ST greedy si le pegas a la permutación correcta. Entonces, básicamente digamos, nuestro espacio muestral, si quieren, de este algoritmo, eran básicamente permutaciones. ¿Ok? ¿Cómo obteníamos los valores? Con distribuciones iniciales de probabilidades. Al inicio se hicieron proporcionales a los pesos, pero el algoritmo de entropía acusada permite justamente actualizar esa distribución de probabilidades y básicamente se muestrean los sitios de acuerdo con esa distribución de probabilidades y se aplica, como les dije, ST-grid. ¿Ok? Y este es el último que se aplica. Ah, no, perdón, todavía hay otro búsqueda tabú. El búsqueda tabú lo único que tiene de diferente es que se guardan soluciones tabú cuando ya se exploró esas soluciones y no se quiere estar explorando soluciones que son llamadas tabú porque ya se vieron. Y lo que tienen es memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, en realidad, para ir prohibiendo los lugares que mejor nos buscan, ¿no?
En realidad, la lógica del algoritmo de búsqueda tabú es no volver a buscar donde ya buscaste. Y no tiene sentido. Nosotros lo aplicamos a secas, pero sabemos ahora que estos algoritmos se pueden combinar. O sea, se puede combinar búsqueda tabú con entropía cruzada, o con algoritmo genético, o con simulated annealing, por ejemplo, o sea, con recocido simulado, y se sabe que se pueden obtener mejores cosas, ¿no? Pero en nuestra época todavía eso no se había explorado, y nosotros probamos de esa manera, y así está. Claro, algunos algoritmos no tenían criterio de detención, y por eso les dimos máximo de corrida, ¿eh? ¿Ok? En este caso, tomamos un máximo de 750 segundos para buscar, y lo que encontramos, ahora sí, explorando, nuevamente eso lo aplicamos con problemas de tamaño n igual a 8, o sea, con 64 sitios, y cuidado que esta gráfica pudiera engañar, ¿eh? Está partiendo en 84%. De hecho, todas fueron mejores, por supuesto, que las heurísticas, y básicamente porque algunos de ellos incluso parten del valor optimal de la heurística, pero la que obtuvo mejores resultados fue esta, recocido simulado, a continuación entropía cruzada, a continuación el algoritmo genético y a continuación Taboo Search. Pero como les digo, actualmente se combinan, y probablemente una combinación de Taboo Search con recocido simulado puede ser incluso más rápida y a lo mejor da resultados muy buenos. Miren qué bueno fue 99%, más de 99%, muy cerca de las soluciones óptimas. Y esto da confianza del algoritmo y nada, esto es lo que se puede hacer cuando no se tiene la solución, el problema es muy grande, pues aplicar algo y saber por lo menos que estaríamos probablemente, en este caso, por ejemplo, cerca del 99% de la solución. En algunos casos, a propósito, le pegó a la solución, ¿eh? Esto es en realidad en promedio, pero les aseguro que, y sí recuerdo, que en algunos casos le pegaba a la solución sin ningún problema. ¿Ok? Pero en general, como les digo, el promedio estuvo alrededor del 99%. Y esta es la historia. Y esto, acá hay unos comentarios finales que les digo. Detalles de algoritmo, resultados. Claro, este es el artículo que les he dado. Y las heurísticas que se probaron se estudian, claro, acá Chiarandini había propuesto esas heurísticas para un problema similar de coloreo, no el mismo problema, y nosotros las modificamos, ¿no? Las tomamos, las modificamos para este problema y las probamos. ¿Ok? Creo que ya no tengo más comentarios, pero esto es en general, ¿eh? O sea, repito, esta es una técnica, actualmente la técnica, digamos, reconocida, estándar para solucionar problemas NP completos grandes. Buscar heurísticas y metaheurísticas. Básicamente esa es la idea. ¿Ok? Típicamente son algoritmos de búsqueda. Y eso es lo mejor que se conoce hasta el momento para estos problemas grandes, NP completos. Por supuesto, se recomienda, como lo hicimos acá, ver hasta dónde aguanta el software, ¿no? O sea, cuál es el tamaño del problema que podrían resolver con el software, porque, por supuesto, si pueden resolverlo con el software, pues háganlo, ¿no? Háganlo y encuentren la solución exacta. ¿Ok? Estos algoritmos son básicamente algoritmos para encontrar soluciones aproximadas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no les haya quedado muy claro. Ya sé que los algoritmos los vi muy rápido, pero muchos de ellos no son triviales, ¿eh? ¿Ok? Los detallitos, les aconsejo más bien verlos en el artículo. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta. ¿Ninguna? No, profe, todo bien, gracias. Aprendieron un poquito entonces, un poquito de esto. Todavía la literatura es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy abundante
actualmente todavía en reportes de pruebas de estos algoritmos que se han aplicado en diferentes situaciones, ¿no? Les aseguro que lo que vimos de ejemplos de UPS y TNT para problemas de ruteo, por ejemplo, seguros tienen este tipo de cosas. Aplicación de heurísticas y metaheurísticas para resolver el problema en los casos particulares. ¿Ok? Yo me quedaría hasta ahí ahorita. Yo creo que no vale la pena que le meta al problema de Indeval. Lo podemos ver en toda la siguiente clase. Les va a gustar mucho, van a ver la presentación, fue fabulosa. La presentación que hizo Indeval en el concurso. Y seguro van a entender por qué ganó cuando vean esa presentación. Y por supuesto les puedo dar detalles. Ahí sí no se aplicaron metaheurísticas, ahí sí fue gracioso. Se usó más bien el sentido común para obtener una solución mejor todavía que la que hubieran obtenido si conocieran la solución óptima. Es curioso del problema real. Pero sí, eso pasa. A veces el sentido común es más potente que los algoritmos conocidos para resolver problemas. Pero eso lo vemos la próxima clase. ¿Sí? Si no tienen preguntas, los dejo para que descansen. Les deseo muy bonito fin de semana. Y la próxima semana estoy con ustedes. Gracias. Gracias. Excelente, profesor. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho, chicos. Gracias. ¿De qué, Isabela? Nos vemos. Gracias. Bye. Chao. Bye.